Hola, ¿qué tal amigos del Instituto Veracruzano de la Cultura? Para mí es un gran placer compartir con ustedes esta pequeña charla sobre un tema bastante interesante que quise enmarcar en este tiempo de conmemoración de un aniversario más del inicio del movimiento de la independencia nacional, a invitación del Instituto Veracruzano de la Cultura. Se me pide que prepare una charla relacionada con esta efeméride, pero yo creo que todos tenemos suficientemente arraigada la idea y el sentido de lo que se conmemora el 16 de septiembre. Entonces quise darle un pequeño giro a esta conversación y pues como historiador no nada más me he centrado en el análisis o en el trabajo de determinados procesos históricos ocurridos a lo largo del tiempo y el espacio, sino también me he interesado por explorar otras vías a través de las cuales se reproduce el conocimiento histórico o se representan determinados periodos de nuestra historia, entre ellos, pues obviamente el de la independencia, y esto lo he venido haciendo desde el campo de la didáctica de la historia, sobre todo, y me refiero al papel que tiene la novela histórica como un insumo para acercarnos desde otra manera, con otro estilo, con otra mirada y con muchas restricciones a la comprensión de determinados procesos. Entonces, le agradezco infinitamente al Instituto Veracruzano de la Cultura, a su directora, la arquitecta Silvia Prado Alejandre, y a Margarita Peña por la invitación de platicar con ustedes un poco sobre este tema. Yo quiero que sea pues una charla, no voy a entrar en honduras teóricas, sino vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles. Les voy a compartir unas diapositivas que preparé al respecto con el tema que se me ha invitado a dialogar con ustedes, esencialmente el movimiento de independencia. Yo titulo este trabajo, pues, la novela de la independencia. Y lo que recupero en estas láminas, pues es una reflexión un tanto breve sobre el papel de la novela histórica como un espacio de representación del pasado con fines muy diferentes al trabajo de investigación que hace el historiador, pero que pues tiene más efecto en el público que un trabajo formal de un libro de historia, ¿no? Creo que todos sabemos muy bien pues que el cine, la novela, son herramientas muy valiosas para echar a volar nuestra imaginación. Solo que en el caso de la relación específica de lo que vamos a llamar novela histórica, pues sí debemos tomarla con mucha precaución, ¿sí? Porque finalmente estamos entrando en el terreno de la ficción. Como ustedes saben, bueno, pues la novela es un género literario bastante amplio, dividido en unos tantos subgéneros, entre los que ubicamos precisamente el de la novela histórica. Entonces, sí es muy importante conocer cuál es la base o el fundamento de una novela histórica para saber cómo vamos a entrar en ella, ¿sí? ¿Qué tipo de mirada es la que nos debe acercar a la novela histórica? Y ya concluir específicamente con el caso de la independencia de México, bueno, cómo la han ido representando los novelistas más contemporáneos. Por ahí hice una relación escueta, pero suficiente para picarles a ustedes la curiosidad de acercarse al pasado desde la perspectiva que nos ofrecen estos autores pues más contemporáneos, porque hay muchos clásicos, pero hay un dilema por ahí que les planteo y que me permitió aterrizar la propuesta en los novelistas más contemporáneos, ¿no? Bueno, en primer lugar, novelar la historia es una práctica arraigada en la cultura occidental, arraigada y que tiene sus orígenes como fenómeno de interés cultural, digamos, el historizar, el novelar la historia, es en el siglo XIX, ¿sí? En el siglo XIX, en Inglaterra, vamos a ubicar uno de los pioneros en el campo de la novela histórica,
Obviamente el siglo XIX es el siglo del romanticismo, entonces el desarrollo de la literatura que se viene dando desde el siglo XVIII principalmente, donde se consolida, pues va a invadir el campo de la narración o la narrativización del pasado desde el punto de vista de la literatura y nos va a ofrecer historias personales enmarcadas en las grandes historias nacionales. Entonces podemos ir situando el origen de la novela histórica, pues también vinculado a intereses políticos, sociales y culturales, pues muy marcados en ese sentido, ¿no? Conforme va evolucionando, obviamente, el género, vamos identificando ya intencionalidades diversas, como por ejemplo, desmitificar al pasado, ¿sí? Llenarlo de hombres de carne y hueso, más que estatuas de bronce o figuras literarias muy romantizadas, muy estilizadas, ¿no? Entonces, el problema que nos ofrece el acercamiento a la literatura desde el punto de vista de la novela histórica tiene mucho que ver con una intención específica, no nada más de divulgar la historia, el pasado nacional, sino de despertar en esta primera etapa de la novela histórica en el siglo XIX, pues despertar el amor a las grandes gestas que forjaron la nación, ¿sí? Y entonces, como les decía, uno de los primeros acercamientos a conectar una historia particular en un marco histórico más amplio vinculado a un país, a una cultura, pues se va a dar en Inglaterra con la novela histórica tradicional, casi se le empezó a denominar, digamos, para diferenciarla más adelante en el siglo XX cuando aparece la nueva novela histórica. Bueno, tiene su origen la novela histórica en ese sentido con la publicación en 1819 de la novela Ivanhoe de Sir Walter Scott, quien se considera, bueno, pues el padre de este género literario, al publicar esta primera novela histórica en el sentido estricto del término, que, bueno, pues desarrolla una historia muy vinculada al pasado medieval de Inglaterra. Esto permite establecer una conexión, digamos, un vínculo entre el presente del lector y el pasado que va relatando este pasado glorioso, lleno de gestas heroicas que conformaron, bueno, pues la identidad en ese entonces de Inglaterra, ¿no? Esta primera novela se caracteriza por el soporte documental, ¿sí? El amplio soporte documental, su orden sincrónico, vamos entendiendo a los personajes en un hilo narrativo que se va desarrollando de manera ordenada, ¿sí? Sin intermitencias, sin interrupciones. Y bueno, pues tiene un impacto social de tal manera que se sigue publicando, ¿sí? Es un clásico de la literatura, se trasladó al cine también, hay la película, y esto permitió después, obviamente, que surgieran imitadores en ese sentido, ¿no? Y a partir de ahí, pues se ofrece la posibilidad al público, porque además en la transición del siglo XVIII al siglo XIX, los periódicos literarios comienzan a tener un mayor impacto social, los medios de comunicación pues, se masifican con el desarrollo de las comunicaciones y entonces este tipo de publicaciones empiezan a aparecer en los periódicos. Son novelas por entrega, ¿sí? Aparecen impresas ya de manera independiente por los primeros impresores ya de una literatura nacional, que es lo que se empieza a conformar, y obviamente en términos políticos, en términos sociales, tienen un gran impacto, ¿sí? Pues no muy distante en el tiempo, en el caso de nuestro país, vamos a observar que en el mismo siglo XIX, 5 años después, me parece, de la independencia, aparece la primera, la que se reconoce como la primera novela histórica en Iberoamérica, ¿sí? Que es la novela Xicoténcatl de un autor anónimo aparentemente, que narra la vida de uno de los grandes guerreros de la resistencia indígena frente a la conquista. La lectura de esta novela es polémica todavía porque algunos la suscriben dentro de una corriente indigenista. No se nos olvide que
estamos en los primeros años del México post-independiente, y entonces lo que se buscaba era, por algunos segmentos de de los intelectuales, digamos, recuperar la grandiosidad del pasado prehispánico, pues es parte del orgullo criollo, y bueno, pues se asocia esto con el desarrollo de una primera visión indigenista, hasta convertirse en un producto cultural ampliamente difundido en el siglo XIX, ¿no? Lo que logra una novela como Jicotencatl es imponer o inaugurar más bien una tradición literaria, ¿sí? Y en este sentido, a partir de esta novela empieza a surgir, pues, alumnos de este tipo de géneros que van a lograr posicionar en el ámbito de la cultura impresa, pues grandes clásicos de la novela histórica mexicana, por ejemplo, los episodios nacionales de Victoriano Salado Álvarez, la novela del Cerro de las Campanas de Juan Mateos, ¿sí? O una novela poco conocida, pero que a mí en lo personal me encanta, ¿sí? La Coqueta, de Nicolás Pizarro, y esta novela me encanta en lo particular porque la historia principalmente se desarrolla en el puerto de Veracruz, ¿sí? Es la historia de pues una mujer de la alta burguesía porteña, ¿no? Que se enamora de un soldado juarista, y entonces es la pugna, esta historia se desarrolla en el ámbito de la Guerra de Reforma, por ejemplo, y bueno, pues se desarrolla ahí toda una trama muy interesante en donde podemos ubicar en esta novela La Coqueta las características esenciales que les mencionaba sobre esta novela histórica tradicional, ¿sí? Es decir, la historia de La Coqueta, esta mujer es un personaje secundario que transita en todos los avatares de un acontecimiento histórico nacional como es la Guerra de Reforma. Entonces uno va aprendiendo historia de México, ¿sí? De la mano de estos personajes. Y bueno, hay un interés muy marcado por señalar la veracidad de los hechos, ¿sí? Por ofrecer una historia bien documentada, sin anacronismos, porque además los autores son contemporáneos de los acontecimientos, tanto Victoriano Salado Álvarez como Juan Ángel Mateos, como el propio Nicolás Pizarro y los demás que continuaron con esta tradición. Por ahí está Justo Sierra, por ejemplo, aunque en sus historias no son contemporáneas a su propia vida, o Vicente Rivapalacio, etcétera, dejan una huella muy interesante para poder entender desde otra perspectiva más amena, más accesible, la complejidad de los grandes acontecimientos pues, que moldearon la nación. Por lo tanto, hay intencionalidades muy marcadas en este tipo de novelas, como son su corte político, militar y social. Entonces, el boom de la novela histórica tradicional en nuestro país se va a dar en el siglo XIX y principalmente tras el triunfo de la República Restaurada a partir de 1867, cuando la producción pues crece de manera sustancial, ¿sí? Y después viene una coyuntura, ¿sí? El movimiento revolucionario de 1910 supone una ruptura cultural en el género literario también, ¿sí? O sea, se transforma todo el orden político, toda la estructura económica, toda la estructura social, y aparece una literatura que tiene la finalidad de recuperar la complejidad muy específica de estas revoluciones, ¿no? La revolución maderista, la revolución constitucionalista, la decena trágica, el arribo de los sonorenses al poder, el maximato, etcétera, etcétera. Y bueno, pues todos ubicamos perfectamente en la novela de la Revolución al emblema, ¿no? Como es Martín Luis Guzmán. Pero pues también está Nelly Campobello, por ejemplo, con Cartucho. También está por ahí Heriberto Frías, por ejemplo, ¿sí? Hasta en el teatro, no pertenece obviamente a la novela porque es obra teatral, pero tenemos a un Rodolfo Usigli, ¿no? Con El Gesticulador, ya por ahí de los años 50 más o menos, que generan mucha polémica, ¿sí? Este tipo de literatura de la novela de la Revolución ha sido estudiada a profundidad
por el gran aporte que realiza a la comprensión de un acontecimiento que también fue contemporáneo de los autores, como Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán participa de algunos de estos acontecimientos, pero también participa en la construcción del Estado Nacional posrevolucionario, ¿sí? Entonces, pues tiene una visión bastante amplia, bastante documentada de estos acontecimientos que después lleva al campo de la literatura. Mucho se abonó a la comprensión entonces del fenómeno que conocemos como Revolución Mexicana. Y bueno, pues entre las características de esta novela de la Revolución es que se va a dar una centralización del relato, ¿sí? O sea, todo abarca el orden de la lucha de caudillos, la lucha contra la dictadura. Hay recreaciones impactantes, ¿no? Sobre las grandes batallas de la Revolución. Por ahí está esta novela de Se llevaron el cañón para Bachimba, por ejemplo, o eventos emblemáticos como la muerte el asesinato de Carranza, ¿sí? Asienta esta novela de la Revolución una amplia tradición literaria que se va a extender, que va a ser muy prolífica, que va a tener mucho impacto y sobre todo atrae surrealismo histórico, ¿sí? Y bueno, pues ya lo mencionábamos por ahí, tiene un gran impacto político y social que hasta la fecha se siguen reeditando estas colecciones de la novela histórica de la Revolución, la novela de la Revolución. Para los años finales de los 60, 70, 80 y hasta la fecha, se impone un nuevo género, ¿sí? Que este género surge en Latinoamérica, ¿sí? Que es conocida como la nueva novela histórica, ¿sí? Esta nueva novela histórica, a diferencia de lo que conocemos como la novela histórica tradicional, no tiene ningún compromiso con respetar el orden de los tiempos, el orden de los acontecimientos, las características sacralizadas de muchos personajes, y entonces nos va a llevar a una comprensión literaria de acontecimientos históricos. Pues, la más emblemática en este género es Noticias del Imperio, por ejemplo, ¿no? de Fernando del Paso, en donde lo importante es explotar el pasado para envolverlo en un manto de anacronismo, de ucronía, de realismo mágico y tomarse todas las licencias que gusten, ¿no? El propio Fernando del Paso por ahí en un congreso sobre historia y literatura donde se debatían esas pugnas entre la historia y el género, decía que pues el novelista no le debe ninguna fidelidad a la historia. Y tiene razón, ¿sí? Entonces, hay una respuesta muy interesante porque los escritores, como Gabriel García Márquez, por ejemplo, como Mario Vargas Llosa, como Alejo Carpentier, etcétera, inauguran, ¿sí? Una nueva manera de escribir novela histórica, ¿sí? Caracterizada principalmente por hacer pedazos el relato histórico tradicional, la verdad histórica que no existe, digamos, se convierte también en producto de la subjetivización, se cae deliberadamente en anacronismos, ¿sí? Se rompe la sincronía de los relatos, ¿no? Ahora son asincrónicos, se van intercambiando pasajes de ida y vuelta, lo vemos en Noticias del Imperio, ¿no? O sea, Carlota habla desde su castillo, desde su locura, desde su vejez, se regresa a México, ¿no? A la época de su imperio, se regresa a su contemporaneidad, se vuelve a ir para atrás. Entonces, pues es bastante interesante. Tuvo un boom que se conoce precisamente como el boom latinoamericano, un amplio éxito editorial, que es algo que encendió las alarmas en la comunidad de historiadores, porque al ser literatura y al estar tan bien escrita, porque hay que reconocer que el estilo, por ejemplo, de Fernando del Paso es bastante atractivo, te envuelve en la historia, generaba conflictos de comprensión en el público que la recibía. Es decir, no hacían distinciones específicas entre lo falso, lo verdadero, lo histórico, lo ficticio, y no tendrían por qué hacerlas, insisto, está perfectamente amparado porque estamos hablando de literatura.
Pero hacía falta una labor de parte de profesores que llevan estas novelas a las clases, bueno, para hacer una distinción importante en cuanto a que de lo que se trata aquí es que estas novelas bien pueden ser un pretexto para despertar, y eso fue lo que lograron, despertar la curiosidad sobre temas de nuestro pasado que un libro de historia en su sentido tradicional pues no nos dejaba tan claro como lo hace una novela con el estilo muy particular del escritor. Entonces tenemos aquí un rotundo éxito editorial. Este interés por lo histórico es solamente el pretexto. Aquí, por ejemplo, el marco histórico que le gusta cuidar al novelista de novela histórica tradicional no importa. Aquí lo que importan son los personajes, ¿sí? Y sus fantasías y sus realidades. Y entonces la ficción totalmente se envuelve, digamos, a los pasajes históricos que solamente sirven como que de marco, de referencia para contar estas otras historias, ¿sí? Hay una, por ahí, por ejemplo, como un caso muy particular, ¿no? Hay una novela, ahorita se me fue el nombre del autor, pero se llama Juárez, el rostro de piedra. Es una novela que en lo personal me gustó mucho, sobre cómo va recuperando la figura de un Juárez que habla desde sus pensamientos, digamos, y cómo hace ciertas alusiones a problemáticas más de nuestro tiempo que de la época de Juárez, que no se llamaban como tal, pero que se aluden a ellas. Por ejemplo, el tema de un travesti, ¿no? Que anda aquí en Veracruz y se pasea frente a Juárez y como que le despierta cierto morbo. O sea, son ese tipo de licencias que desacralizan a un personaje como Benito Juárez. Y bueno, pues es al final de cuentas tomarlo como una licencia literaria. El problema es cuando la gente se clava en ese tipo de cuestiones y pues se siente hasta ofendida, ¿no? Claro, hay estilos, hay autores que toman de pretexto todas estas licencias que se permiten y juegan más con el morbo, explotan más el morbo de los personajes. Por ahí hay unas obras que se llaman Los arrebatos carnales, que me parecen honestamente una aberración. Pero bueno, es literatura, hay gente que la consume, pero sí me preocupa cuando alguien llega y me dice pues que si fue así o no fue así, ¿no? Como practicaban el sexo los emperadores, ¿no? O Hidalgo, etcétera, etcétera. Entonces, es mero aprovecharse de una tendencia para vender libros, y es lo que hacen, y lo hacen muy bien, porque el subgénero pues está bastante popularizado. Ahora, en un trabajo de investigación que hice para mi maestría, precisamente me aboqué a revisar los casos de aquellas novelas escritas por historiadores, ¿sí? Porque en el caso de la nueva novela histórica, en el caso de la novela histórica tradicional, pues eran escritores políticos, digamos, ¿no? Que eran actores de los momentos históricos que narraban, y bueno, pues su intención de novelar esos episodios nacionales, pues también tenía el fin de difundir el proyecto de nación liberal. En el caso de la nueva novela histórica, bueno, pues son escritores encumbrados, ¿no? Son literatos totalmente dedicados a este tipo de trabajos, pero de repente empecé a observar que existía también una corriente pequeña, pero muy interesante de observar, de historiadores o científicos sociales que se fueron envolviendo poco a poco con la práctica de la escritura literaria, de la literatura, de la novela, ¿sí? Aquí, por ejemplo, Antonio Rubial García es una eminencia en el terreno de la historia de las religiones, ¿sí? De la filosofía de las religiones, etcétera. Es un experto en el siglo XVII, XVIII en México. Y bueno, pues, por ejemplo, él, del gran trabajo que tiene como investigador en los archivos de la Inquisición, pues resulta que se encuentra con un expediente que le llama la atención por las características del caso, ¿sí? Y pues decide escribir
una novela, resultado de ese expediente, de ese trabajo, y pues surge Los libros del deseo, ¿sí? Una novela histórica escrita por un historiador, ambientada en el México barroco, en el mundo novohispano, y en donde, bueno, pues el autor logra entramar una historia con un soporte documental que viene del trabajo de archivos y de su propia formación como historiador y filósofo. Y bueno, no digo que inaugura porque no creo que sea el primer historiador o científico social que traslada el resultado de sus investigaciones a una novela, pero sí de los primeros que lo hacen, ¿sí? Entonces, lo que encontramos en esto nos lleva a cuestionar si es una novela histórica o es historia novelada. Estas dos distinciones son muy importantes porque en la medida de que las entendamos, vamos a darnos cuenta cómo ciertas literaturas históricas se nos hacen pues como si fuera un libro de historia, pero intentado como literatura, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita en algunos casos que voy a comentar. Entonces, pues una novela histórica tiene ciertos criterios para que se pueda desarrollar pues un estilo, una narrativa, toda una trama, ¿no? Que tiene como pretexto o que se enmarca en determinados acontecimientos, y pues una historia novelada es más bien una cuestión de estilo, ¿sí? En general, este tipo de productos que se elaboran por parte de los historiadores o los científicos sociales tienen características muy particulares. Yo esbozo algunas, creo que hace falta un trabajo de investigación más amplio al respecto, me gustaría retomarlo en algún momento, pero si no, está ahí la invitación para los escritores o para los propios historiadores que quieran profundizar en este tema. Las historias que proponen estos historiadores o científicos sociales en general, pues tienen relación con sus campos de especialización, ¿sí? Por ejemplo, en alguna ocasión, en esta investigación que hice, me encontré con un artículo de la historiadora Anne Staples, ¿sí? Ella publica en el anuario del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UB, en el año 98 o 96, no recuerdo exactamente, publica un libro sobre, un artículo, perdón, sobre el Tlacotalpan decimonónico, así se llama, ¿sí? Es una investigación que hizo ella cuando se hizo la recuperación o el rescate del archivo histórico del municipio de Tlacotalpan, y bueno, pues ella con esos documentos que recuperó, elaboró un artículo para el anuario sobre Tlacotalpan decimonónico, así se llamaba. En la investigación que yo iba haciendo encuentro un libro que publica la Universidad Autónoma del Estado de México que se llama Historias Mexicanas, cuentos y recuentos en la historia mexicana. Y son varios colaboradores que hacen cuentos o relatos históricos novelados. Y me encuentro un cuento de Anne Staples, o una pequeña novela corta de Anne Staples, que se llama Un pueblo junto al río. Y cuando lo leo, digo, pues ya me suena, como que esto ya lo había yo leído, ¿no? O sea, era ya una historia más de los habitantes de Tlacotalpan, cómo vivía una ciudad junto al río. En realidad era la historia novelada del artículo de investigación que ella publicó antes. Hasta hice un comparativo y había párrafos transcritos de igual manera, ¿sí? Lo único que cambiaba era un poco el estilo. Entonces, pues no era ni cuento, no era ni artículo de investigación. Esa es la complejidad a la que nos enfrentamos con ello, pero como objeto de divulgación, pues obviamente tiene también bastante impacto, ¿sí? Yo los llevo a mi clase. Cuando yo doy clases en prepa, me gusta mucho llevarles literatura histórica, ¿sí? Ya sea de literatos como tal, pero haciendo las aclaraciones pertinentes, o historiadores novelistas, ¿no? Que son, pues, a los que prefiero darles mayor difusión, porque también significa que hay un interés dentro de la academia por romper ese sectarismo que caracteriza al historiador. Sin embargo, no es algo que se haya logrado consolidar, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Ya entrando en el terreno específico de la independencia,
bueno, pues nos vamos a encontrar con este tipo de propuestas muy buenas. La novela de lo que conozco como la independencia novelada. Hice un rastreo de algunas obras, ¿sí?, que me voy a permitir recomendar para que quien quiera pueda irse acercando a ellas. Traté de trazar como que un arco temporal que sean aquellas obras que toquen no de manera directa la independencia, sino procesos que influyeron en la independencia, ¿no? Por eso iniciamos con esta novela que se llama 1767, que es de Pablo Soler Frost, ¿sí? Pablo Soler es especializado en lengua y literatura hispánicas y en relaciones internacionales, es decir, procede de estos dos mundos, el de la literatura y el de las ciencias sociales. Y en 1767, cuando en la primaria o en la secundaria o cuando estudiamos en la escuela los antecedentes históricos de la independencia de México o las causas, se nos refiere a las reformas borbónicas, la consolidación de vales reales, la invasión napoleónica a España y más atrás la Ilustración, y también se asocia como una causa, aunque habría que valorarlo ya en un sentido más serio, a la expulsión de los jesuitas que se da de los reinos españoles, ¿sí? Y bueno, pues todos son enviados directamente al exilio a Roma. Esta novela de Pablo Soler tiene por título precisamente ese acontecimiento, 1767. Y bueno, pues lo que hace ahí es dar cuenta de cómo vivieron, ¿sí? Utiliza a los jesuitas como los actores de su trama para relatarnos todo el proceso desde la expulsión hasta su llegada a Roma y pues la labor que desarrollaron ahí personajes como Francisco Javier Clavijero, que era parte de estos jesuitas expulsados en el exilio y donde hizo, pues le dio tiempo ahí para elaborar pues una de las obras cumbres de la historiografía criolla, si le podemos llamar así, que fue pues la historia de México que hace Francisco Javier Clavijero, ¿sí? Entonces, esa fue la única que he encontrado hasta la fecha sobre el tema. Hay otras publicadas en España sobre la invasión napoleónica, ¿no? Con Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, la del Un día de furia, etcétera, etcétera, pero me quise centrar más en el aspecto mexicano, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí está la invitación para esta novela que da cuenta de este proceso de expulsión de los jesuitas, 1767, de Pablo Soler Frost. Rebeca Orozco, por ejemplo, es comunicóloga. En su novela Tres golpes de tacón, recupera la historia de Josefa Ortiz de Domínguez y pues obviamente tiene como protagonista a esta mujer emblemática, ¿sí? Rebeca Orozco además tiene otro libro pequeño, es un libro infantil, de hecho es para niños, que se llama Las vicisitudes de Doña Josefa, me parece, es de la editorial Tecolote y forma parte de una colección de 10 pequeños cuentos o novelitas sobre diferentes momentos de la historia de nuestro país. Entonces ahí, por ejemplo, en ese otro que no lo puse aquí, Rebeca Orozco cuenta la historia de Doña Josefa, siendo ella un billete, ¿sí? Antes había billetes donde venía el rostro de Josefa Ortiz de Domínguez, y bueno, pues ahí viene en el billete contando toda su historia. Es una historia muy amena, muy bonita, muy corta para niños, para que puedan entender lo esencial del fenómeno de la independencia desde la conspiración de Querétaro. Y bueno, pues obviamente en Tres golpes de tacón, que alude a este acontecimiento, ¿no? Que forma parte de la mitología de la independencia, de que, bueno, cuando descubren la conspiración y a doña Josefa, su marido, la encierra y ella con su tacón golpea el suelo, o sea, ahí viene, pues, una interpretación, sobre todo, del papel de esta mujer en su condición de femenina, que nos permite entender cómo se van dando estas relaciones, digamos, con las mujeres y su papel. Es la recuperación también del papel de las mujeres en estos acontecimientos. Y después tenemos la novela Hidalgo, entre la virtud y el vicio, de Eugenio Aguirre,
Eugenio Aguirre es abogado y es escritor. Es autor de varias novelas que llevan, entre ellas la de Victoria, ¿sí? O sea, como que tiene la apertura y el cierre, ¿sí? Hidalgo y Guadalupe Victoria. Eugenio Aguirre, pues creo que el título lo dice todo, entre la virtud y el vicio. Nos va a relatar pues la figura de Miguel Hidalgo como un hombre de carne y hueso, de vicios y virtudes. Es un retrato alejado del discurso oficial, de un hombre atrapado en su ambición personal, en ideales muy ambiguos, ¿sí? Que al final está ocupado o preocupado por tratar de controlar el vendaval que su famoso grito ha desatado, ¿no? Entonces, pues ahí Eugenio Aguirre desmitifica, como ya lo han hecho muchos historiadores a través de sus investigaciones sobre el periodo de la independencia, pues este personaje, que si bien fue importante para el movimiento independentista, lo matiza en la significatividad de sus actos. O sea, realmente no... Hidalgo es un hombre lleno de contradicciones más que de ideas claras sobre lo que pretendía lograr. Y bueno, pues en esta narración recuperamos a esa figura. Se toman muchas licencias, ¿sí? Ahí a Eugenio Aguirre yo lo ubicaría también con ciertos coqueteos hacia la nueva novela histórica, pero es una novela muy amena. Quien quiera conocer el movimiento de la independencia, pues puede leerlo, pero ojo, insisto, tomárselo con cautela. Lo que yo le encontraría como un valor añadido a la novela, pues es que nos va a despertar la curiosidad por saber o conocer determinados documentos que menciona, determinados procesos que refiere, e incluso personajes, ¿sí? Igual en esa senda de Hidalgo tenemos el libro de la novela del doctor Jan Meyer, de Camino a Baján, ¿sí? Jan Meyer es un historiador del CIDE, es de origen francés, pero afincado en México desde hace muchos años y es autor de un libro clásico de la historiografía que es La Cristiada, ¿sí? En Camino a Baján, por ejemplo, pues Jan Meyer nos da una cuenta pormenorizada y ampliamente sustentada del fin del movimiento de Hidalgo a partir de su caída o su derrota en Acatita del Baján, ¿sí? Ahí es donde él sitúa como que la coyuntura del declive del movimiento independentista en la etapa que condujo Miguel Hidalgo. Y bueno, Jan Meyer tiene el detalle de anotar al final de la obra, al final de su novela, pues como que una justificación de por qué decidió escribir esta novela, ¿no? Entonces es muy curioso porque la mayoría de los historiadores que hacen estas novelas refieren sus fuentes, por ejemplo, lo hace Pablo Soler, lo hace Jan Meyer, lo hace Celia del Palacio, me parece, lo hace Raquel Huerta, o sea, tiene un aparato crítico, pues que si es una novela no se necesitaría, pero es como un plus para que el lector se involucre y aprenda un poco más, quiera saber un poco más al respecto. Después tenemos a Morir es nada, de Pedro Ángel Palou, quien es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, ¿sí? En esta novela, bueno, pues recupera a partir de una frase del propio Morelos, Morir es nada, ubica, ¿no?, la continuidad del movimiento después de la muerte de Hidalgo, a partir de ofrecernos, como la propia portada nos lo refiere, pues a un Morelos de carne y hueso, ¿no? Que es bastante interesante esta portada. Hay otras conforme se ha ido reeditando. Y bueno, pues esencialmente lo que se recupera aquí es la resistencia de este movimiento que encabeza Morelos, nos introduce también a los debates en torno a documentos fundamentales como la Constitución de Apatzingán o los sentimientos de la nación. Creo que es una buena herramienta para acercarnos a estos documentos base, ¿no?, del pensamiento ya independentista como tal. ¿Sí? Aquí ya se habla de independencia, aquí ya se habla de división de poderes, aquí ya se habla del fin de la esclavitud de manera más concreta, etcétera, de igualdad, en fin. Es muy interesante el acercamiento literario a un personaje pues tan original,
tan complejo como lo es José María Morelos y Pavón, pues, el siervo de la nación. En este ínter hay un paréntesis que podemos hacer también con una autora que reside aquí en Veracruz, pero es formada en la Universidad de Guadalajara, con estudios de literatura y de historia, que es Celia del Palacio, ¿sí? Que está de moda, con todo respeto y en el sentido tal del término, porque este es el año de Leona Vicario. Entonces ella escribe una novela maravillosa que se llama Leona, precisamente, y después escribe Adictas a la Insurgencia, donde recupera la figura de otras mujeres que tuvieron una participación en el movimiento independentista. Una de las grandes virtudes que yo reconozco en el trabajo de la doctora Celia del Palacio es que logra, desde mi punto de vista, hacer una fusión muy rica entre el trabajo literario, que es realmente su objetivo, su propósito, y el marco histórico en el que los desarrolla, ¿no? Entonces, creo que hay mucha documentación, hay mucho aporte a la comprensión de la época, hay mucha imaginación histórica, y bueno, pues se le agradece porque además ella se ha dedicado en estas dos novelas, tiene otras que abarcan otros temas, como por ejemplo No me alcanzará la vida, que habla sobre la guerra de reforma en Guadalajara a partir de las sociedades literarias que se van desarrollando, etcétera. Pero en particular, Leona y Adictas a la Insurgencia se suman a la cauda de historiadoras o de escritoras que recuperan el papel de las mujeres en este acontecimiento, por lo regular, en donde solamente sabemos de hombres, ¿no? Entonces, Rebeca Orozco, por ejemplo, o también después está Guillermo Barba con La Conspiradora, en donde Guillermo Barba, bueno, pues recupera la figura de la famosa Güera Rodríguez, un personajazo emblemático del siglo XIX mexicano, muy cercano a los grandes actores del movimiento independentista y después del Primer Imperio, y que Guillermo Barba, quien estudia filosofía y letras, pues busca reconstruir la vida de este personaje, hacerle justicia. En una entrevista que se le hace para un medio de comunicación, dice que su propósito pues es hacer justicia a ese personaje, porque hacerle justicia es hacerle justicia a todas las mujeres, y el que se le haya denigrado a lo mejor de repente porque tuvo amantes, pues no implica que su participación en diferentes acontecimientos de nuestra historia, pues no merezca el lugar que hay que darle, ¿no? Entonces, me parece que Artemio del Valle Arizpe ya había, a principios del siglo XX, ya había escrito algo también sobre la Güera Rodríguez, y bueno, aquí Guillermo Barba también nos ofrece una historia pues muy documentada, ¿sí? Muy rica en matices de la época, sobre un personaje cumbre como es la Güera Rodríguez, ¿no? Que se suma, insisto, a lo que ya viene haciendo Celia del Palacio con La vida de Leona Vicario. A mí esa novela es fabulosa por ese itinerario que nos da por el altiplano, ¿no? Por diferentes lugares, nos asoma también a la cotidianidad de un personaje que formó parte de un sector privilegiado del grupo criollo, ¿no? Durante la última etapa de la Nueva España, y el papel activo que tuvo en la independencia y después de la independencia, ¿sí? Continuando entonces, tenemos a la historiadora Raquel Huerta Nava, quien nos recrea los avatares de Vicente Guerrero por mantener viva la flama de la insurgencia una vez que sucumben Hidalgo y sucumben Morelos. Su novela se llama El Guerrero del Alba, ¿sí? Y esta podría ser un buen ejemplo de lo que mencionaba en la diapositiva anterior de historia novelada, ¿sí? Más que novela histórica, yo la catalogaría como historia novelada. Está muy preocupada la autora por no perder la referencia histórica, y eso demerita la calidad literaria del producto desde mi punto de vista. Sin embargo, pues se recomienda para entender el movimiento de resistencia que mantiene Vicente Guerrero en el sur del territorio mexicano, ¿no? O novohispano, todavía en esas transiciones. Después, Gonzalo España, en la colección El Barco de Vapor,
que es una colección de literatura para jóvenes, para niños y jóvenes. Es un autor que acabo de descubrir, ¿sí? No lo incluí en las investigaciones anteriores. Es colombiano, ¿sí? Y bueno, pues Gonzalo Barba lo que nos ofrece aquí es La venganza de Nicolás Bravo y otros relatos de la independencia. Yo creo que desde que vamos viendo la portada, pues vamos entendiendo que son relatos cargados de aventuras y desventuras, que en el caso de esta colección El barco de vapor, ahí ellos publicaron, por ejemplo, a Federico Navarrete con Huesos de lagartija, una historia maravillosa sobre la conquista, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que nos encontramos con Gonzalo España en La venganza de Nicolás Bravo es la recuperación también de otro personaje que, como Vicente Guerrero, continuó la senda de la resistencia, ¿sí? Y bueno, el famoso episodio del perdón, pues queda recuperado también en estos relatos, ¿no? Como su nombre lo indica, son relatos novelados sobre diversos episodios que ocurren en este amplio marco histórico que es el de la independencia. Y bueno, como hemos observado, estas novelas, Hidalgo, hasta en el nombre llevan el signo, ¿no? Hidalgo, Guerrero, Victoria, Leona, Bravo, pierden de vista a veces por la centralidad que tienen en un personaje otros elementos de la cultura y de la vida cotidiana de la época. Y hay autores que se ocuparon de rescatar esas otras vicisitudes, ¿no? Por ejemplo, Rosa Beltrán, en La corte de los ilusos, nos recrea desde la perspectiva de la corte de Agustín de Iturbide, una vez que se logra la consumación de la independencia, se declara el primer imperio mexicano en 1821-22, de efímera vida, nos recrea, bueno, pues los avatares del sueño fracasado imperialista de Agustín de Iturbide, pero también de las dificultades de un país que acaba de independizarse y que ahora empieza una etapa anárquica, una etapa de incertidumbre, una etapa donde no se tiene claro cuál es el proyecto de nación que mejor le acomoda al país. Y bueno, pues Rosa Beltrán participa también de esta corriente de la nueva novela histórica y hace unos jugueteos ahí literarios con el pasado que además no le restan méritos a la calidad del trabajo que ella nos ofrece. Y también está, por ejemplo, Ana María Rosa Palazón con Imagen del hechizo que más quiero, en donde recupera la vida de José Joaquín Fernández de Lizardi, el Periquillo Sarmiento, pero más que la vida de Lizardi es bastante interesante cómo logra esta autora trazar a partir de una figura como es Lizardi, la historia de las publicaciones de la prensa en nuestro país durante el siglo XIX, que tuvo un papel muy activo en la difusión de las ideas tanto independentistas como contrainsurgentes. Entonces, es muy rica la aportación que hace esta autora en Imagen del hechizo que más quiero. Y por último, o casi por último también, tenemos a otro personaje, ¿sí? Francesco Fantecchi, que es un italiano, que publica una novela poco conocida, es una novela poco conocida, yo la encontré de pura casualidad cuando hacía yo mi investigación de maestría sobre la novela histórica escrita por historiadores. Hay pocos datos sobre el autor, o al menos yo he encontrado muy pocos datos sobre este autor, Francesco Fantecchi. Escribe una biografía novelada de Claudio Linati, ¿sí? Claudio Linati, bueno, pues es un italiano que arriba a México a principios, en la primera mitad del siglo XIX, y a él lo reconocemos por toda la serie de grabados en los cuales documentó a los tipos populares, los trajes y vestidos civiles y militares, así se llaman algunas de sus obras, paisajes, etcétera, etcétera. El recorrido visual que nos heredó
Claudio Linati, de ese México de posindependentista, vale mucho la pena y además, bueno, pues entender cómo esta biografía novelada nos ofrece un recorrido que transita de Europa hacia América de la mano de este personaje. El título de la novela es fascinante porque copia, digamos, esos moldes con los cuales se proyectaban los títulos de las novelas en el siglo XIX y se llama Claudio Linati, la vida aventurera de un revolucionario europeo del siglo XIX que introdujo la litografía en México y se involucró en sus afanes republicanos. ¿Sí? Ese es la gran aporte de esta obra, que además nos da cuenta de la vida de los italianos en México, nos hace o nos ofrece una radiografía de estos lugares poco explorados o poco conocidos o poco descritos en el sur de nuestro país y pues también la configuración de un pensamiento político republicano que comenzaba a tener peso en los primeros mexicanos que buscaban integrar pues un proyecto de nación. Aquí hay también un amplio soporte documental y pues vale mucho la pena si alguien la puede conseguir. Desde repito, yo la conseguí de pura chiripa y con muchos colegas que he preguntado, especialistas en el siglo XIX, no la conocían esta novela que edita la UNAM. Y bueno, concluimos con un personaje que va a ser puente entre este México virreinal, este México insurgente, este México independiente, va a dominar el siglo XIX, o al menos la mitad del siglo XIX, político chaquetero, como se le llama, ¿no? Porque pues así como se ponía la casaca realista, se puso la casaca insurgente, la casaca imperialista, la republicana, la liberal, la conservadora, que es, bueno, pues este clásico de Enrique Serna, ¿no? Que en su nombre lo dice todo, el seductor de la patria, ¿sí? El seductor de la patria es un buen ejemplo de una novela, una nueva novela histórica que nos permite darle continuidad al México después de la independencia, ¿no? Aquí estamos hablando de la independencia novelada, pero el seductor de la patria pues abarca prácticamente hasta la muerte del personaje, ¿sí? La muerte de Santana, y a través de su figura, ¿sí? Por ahí un clásico, me parece que fue Fernando Benítez, no recuerdo, que lo denominó como el espejo de la nación, ¿no? O sea, el mexicano del siglo XIX encuentra en Santana pues un espejo de sí mismo, es un espejo de contradicciones, es un hombre ambicioso, un personaje muy sui generis, ¿sí? Vapuleado por el discurso oficial con justa razón, pero que pues en él se concentran todas las maldiciones del país y en él se encierran, ¿sí? O sea, nadie asume que Santana era un personaje necesario, fue durante mucho tiempo un personaje necesario, adorado, encumbrado, ¿sí? Expulsado, necesitado y vuelto a traer al país, en fin, un seductor en el más amplio sentido del término. Y concluimos precisamente con esta novela porque, repito, Santana termina siendo como ese vínculo que en un momento dado nos permitiría seguir avanzando en los siguientes pasajes de las etapas históricas de nuestro país, de la mano de quienes la han venido novelando, ¿sí? Entonces, bueno, pues en lo personal, este recorrido que me permito ofrecerles tiene el propósito de despertarles la curiosidad a través de la literatura por acercarse a la novela histórica, sin perder de vista que, pues, aunque son ficciones, algunas de estas historias, pues, están tan bien contadas que pueden ser útiles para acercar a las nuevas generaciones, a los chavos, a los que son maestros, bueno, pues a sus alumnos, a los que tienen ideas muy cuadradas sobre los personajes históricos para poder cuestionarlas, ¿sí? No son personajes sagrados, no son intocables, no son santos, son hombres de carne y hueso. Y bueno, pues una de las dolencias o una de las carencias en las que hemos fallado los historiadores es en hacerles entender que son hombres y sus circunstancias, ¿no? Y frente a esas circunstancias es como reaccionan. Y quienes mejor, hay que decirlo, han captado estas vicisitudes, ¿no? Estas contrariedades, estas contradicciones propias del ser humano, pues son
los novelistas. Entonces, queda abierta la invitación para, pues literalmente, para empezar a leer, ¿sí? Muchas gracias al Instituto Veracruzano de la Cultura por invitarme a esta charla. Pues qué pena que por el formato no podamos interactuar, platicar, intercambiar ideas, pero bueno, pues quedan ahí sus comentarios con mucho gusto. Les dejo mi correo rteodoro@v de universidadveracruzana.mx. Los espero por ahí también si quieren platicar en el Centro Universitario Las Américas. Ahí estamos también en la especialidad en didáctica de las ciencias sociales. Y bueno, pues ha sido un placer. Muchas gracias y hasta pronto.